Hola a todas y todos y bienvenidos a la última sesión del curso sobre el régimen de empresas y derechos humanos en el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano. En esta última sesión vamos a tratar posiblemente uno de los aspectos más dinámicos de este régimen de empresas y derechos humanos, que es la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas a través de planes de acciones nacionales. Eh, Como hemos venido repasando a lo largo de este curso, la gran duda o la gran decisión que desde el sistema internacional se debe adoptar es cómo implementar este nuevo campo de empresas y derechos humanos. Legislación, un tratado internacional o dejar cada uno de los estados que de forma autónoma vayan desarrollando cómo poder aproximarse a esta materia. Entonces, ya hemos visto en la semana antepasada que la posibilidad de adoptar un tratado internacional está aún en negociación y es una posición bastante compleja, puesto que si no se sientan aquellos estados que son sede de las principales multinacionales, va a ser difícil difícil poder adoptar un tratado de esta materia. Es, guardando las diferencias, un tratado de cambio climático sin la participación de los grandes países responsables por la emisión de gases, es difícil poder tener un efecto significativo, ¿no? Además, el contraargumento que vendrían por parte de los estados es que la guía o los lineamientos de la OCDE para empresas multinacionales ya cubrirían gran parte de las obligaciones planteadas en los principios rectores. Entonces, en el momento y más aún en la actual coyuntura internacional, un tratado internacional se ve bastante complejo en desarrollarlo, ¿no? Los propios lineamientos establecen que no generan obligaciones jurídicamente vinculantes ni nuevas obligaciones en derecho internacional, permitiendo a los estados, a través de sus planes de acciones nacionales, adoptar caminos que de cierta forma se adapten a su realidad. Entonces, no es lo mismo un países petroleros que tienen una industria petrolera bastante desarrollada que países, por ejemplo, pesqueros, ¿no? Entonces, dependiendo de la industria en la cual ellos tienen potencial y pueden desarrollar actividades que son importantes para su PBI, tanto interno como para la exportación de estos bienes y servicios, deberán adoptar este tipo de obligaciones. En los últimos años, estamos hablando de los últimos 3 años, básicamente por países europeos, teniendo en cuenta que ellos están obligados bajo los lineamientos OCDE de implementar mecanismos, de cierta forma ha contribuido al desarrollo de estos planes de acción nacional. Países como Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza han adoptado planes de acciones nacionales que lamentablemente no están disponibles en español, y en América Latina solamente Colombia adoptó un plan en diciembre de 2015 y Chile tiene en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre cómo se viene trabajando este plan de empresas y derechos humanos. Como nosotros podemos ver, en el caso de los principios rectores tienen tres ejes. Uno destinado al deber de garantizar los derechos humanos por parte de los estados, el respeto de estos derechos por parte de las empresas y los mecanismos de acceso a la justicia a cargo de las víctimas. Entonces, la propia guía de las Naciones Unidas sobre esta materia recomienda que se adopten los principios rectores como algo que pueda adaptarse a las circunstancias y prioridades de cada uno de los países. Entonces llega la primera pregunta, y considerando que la mayoría de nuestros estudiantes, de las personas que están tomando ese curso son peruanos, ¿quién debería adoptar o trabajar en la adopción de este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos? Puesto que esto no es únicamente un tema de derechos. Y ese es un primer error que habría que tener en cuenta. El régimen de empresas y derechos humanos no es solamente la implementación de obligaciones de derechos humanos, sino cómo el sector productivo también incorpora estas prácticas. Pero además, dentro de distintos elementos. Esto no es únicamente decir que se tiene que probar, por ejemplo, mecanismos no convencionales o mecanismos no jurisdiccionales de solución de conflictos
frente a potenciales víctimas, sino que esto también tiene implicancias en prestación de créditos, en temas de seguros, en participación en asociaciones público-privadas, en participación en licencias, en la difusión de sus servicios por parte de Cancillería. Es decir, hay una serie de otras actividades dentro del marco de industria y comercio y turismo que no necesariamente, que salen un poco de lo que es el núcleo duro de derechos humanos. Este está presente, pero tenemos que tener en cuenta que esto no es solamente aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos al régimen de empresas. Entonces, ese es un primer elemento que debemos tener en cuenta. Empresas y derechos humanos se nutre de diversas disciplinas y el éxito de este régimen dependerá en que nosotros podamos entender esto. No es únicamente bajo una óptica de derechos humanos que vamos a vincular temas de empresas, sino cómo la actividad empresarial también confluye o se adapta a disposiciones y conductas en materia de derechos humanos. Entonces, esa es la primera nota que hay que tener en cuenta. El segundo aspecto es cómo trabajar tres ejes o los tres pilares de los principios rectores que tienen elementos completamente distintos, ¿no? Si nosotros vamos por el principio 3, que de cierta forma, el pilar 3, que es acceso a la justicia, que ya lo hemos visto en algunas de las sesiones anteriores, esto lleva también no solamente a la creación de instituciones judiciales, pero también la creación de mecanismos internos. ¿Y quién supervisa si estos son efectivos o no? ¿O qué pasa si una empresa no cumple con un acuerdo, por ejemplo, un acuerdo extrajudicial para la reparación de determinado daño? Llega también a la pregunta es, ¿qué tanto es indemnizable sin que el Estado, si en caso que ha habido una violación por parte hacia una víctima, qué tanto el pago indemnizatorio anula el accionar el accionar público de las instituciones del Estado? Entonces, este es un otro tema que en el sistema common law está un poco más desarrollado, ¿no? Porque la esfera pública-privada está un poco más dividida, pero en países como nuestros romanos germánicos plantean este cierto tipo de dudas. Y es por eso que en mayor o menor medida los planes de países romanos germánicos no han tratado este tema. El más avanzado posiblemente ha sido el caso español, que aún no ha sido aprobado, que establece, una vez adoptado este Plan Nacional de Derechos Humanos, establece un plazo de 1 año al Ejecutivo para identificar las medidas legales, administrativas y de políticas públicas que permita implementar estos principios rectores, lo cual incluiría, en principio, la creación de tribunales especializados en materia de empresas y derechos humanos. Nuevamente es una propuesta interesante, pero que aún no ha sido probada y veremos cuál podría ser el camino en este caso. El caso colombiano tampoco nos ayuda mucho, puesto que el caso colombiano, en su plan de empresas y derechos humanos, por la situación del país, está centrada a cómo el sector empresarial puede contribuir a la consolidación de la paz del proceso de paz en Colombia con las FARC y el proceso con el ELN que va a iniciar, está por iniciar. Entonces, es un plan que, si bien se enmarca bajo empresas y derechos humanos, tiene un objetivo social, político, en el buen sentido de la palabra, determinado. El plan recientemente aprobado que nosotros compartimos en los materiales sobre Estados Unidos tampoco nos ayuda mucho en ese aspecto, puesto que este plan ya está centrado en medidas anticorrupción. Entonces ya está entrando al núcleo duro de intervenciones del derecho penal, las facultades de las entidades reguladoras para investigar casos de corrupción en materia para beneficio de determinadas empresas. Entonces tampoco nos da muchas luces en ese sentido, ¿no? Pero además tenemos nosotros tenemos, en el caso de los países que son parte de la Convención Americana, cómo implementar estos principios rectores a la luz del artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana, que son debido proceso, garantías judiciales y acceso a la justicia. En estos casos, pues, la Corte Interamericana no se ha pronunciado sobre este tema, salvo en el caso Pueblos Caliña y Locono versus Surinam, que es un caso de 2016, donde de forma muy sucinta dice
que los estados deben implementar o deben tener en cuenta los principios rectores al adoptar el plan de empresas y derechos humanos, sin mayor desarrollo. Entonces, en este sentido, especialmente el pilar 3 de acceso a la justicia está aún por determinarse cómo podría ser el camino a implementar, pero si nosotros vemos el mandato de los tratados internacionales de derechos humanos, tanto el artículo 8 como el artículo 25, si estamos hablando de violaciones a derechos humanos, difícilmente estos puedan ser conciliables o evitar que la justicia propiamente tal actúe en casos graves, ¿no? Por ejemplo, en temas en los cuales la amenaza a la vida, la integridad personal. ¿Qué pasa con los casos un caso no tan ficticio, pues parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos de desplazamiento forzado de personas a raíz de la actividad minera, ¿no? Entonces, habrá que aún examinar este tipo de contextos. En el caso de las empresas, que es las garantías por parte establecidas en el Pilar 2, podría ser el punto de principal debate y diferencias entre los distintos actores que deberían participar en una elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Es decir, el sector privado por lo general asimila empresas y derechos humanos a responsabilidad social empresarial. Y ya hemos visto en sesiones anteriores que eso no es del todo correcto. Responsabilidad social empresarial es un punto muy chiquito y muy concreto dentro de este régimen mucho más ambicioso que se plantea establecer lo que en empresas y derechos humanos. El otro punto que es también conflictivo es: ¿debe el Estado regular la conducta empresarial? Entonces, la respuesta por lo general, las empresas dicen que no es necesario, puesto que bajo políticas de RCE y bajo los ISO que actualmente existen en distintas materias para garantizar la calidad en temas de trabajo, en temas de prácticas, incluso el ISO 26000 sobre prácticas sociales corporativas, establecería ya un marco necesario, además de los lineamientos de la OCDE y entre otros lineamientos que existen. Pero aquí nuevamente una pregunta que se planteó en la primera semana: ¿son los lineamientos voluntarios los mecanismos necesarios para garantizar derechos humanos? Si nosotros seguimos viendo los derechos humanos como algo estatocéntrico, posiblemente lleguemos a un impasse. Pero el régimen nuevamente de empresas y derechos humanos no es hacer un trasplante de lo que es el régimen del núcleo duro de derechos humanos, sino una nueva forma de contemplar nuevos actores que pueden y tienen incidencia directa en los derechos y libertades de las personas. Por lo tanto, no podemos, o sería difícil hacer esta aplicación directa a nuevos actores sin tener en cuenta las demás implicancias jurídicas y políticas que esto debería llevar. En los foros en los tribunales internacionales, esta película está un poco más clara, en el sentido de que la CIADI, por ejemplo, ya establece ciertas normas y ciertas pautas cuando las empresas pueden llegar a tener algún tipo de afectación de derechos. No necesariamente lo hablan de violación de derechos humanos, pero sí lo tomen en cuenta en el momento de las reparaciones y pagos que deben ser efectuados. No estoy diciendo que ese es el camino, pero nuevamente, empresas y derechos humanos no es una nueva rama del régimen del derecho internacional de los derechos humanos, es una rama propia, y por lo tanto deben tener nuevas problemáticas nuevos problemas o nuevos elementos a ser tratados. Para finalizar, yo en lo personal tengo una posición bastante escéptica sobre planes nacionales, puesto que al final de cuentas, si no hay un proceso de transparencia, no hay un proceso de participación efectiva, que esa es una de las críticas que se ha hecho al plan colombiano, y si no hay un mecanismo de rendición de cuentas periódicos, no va a ser posible que estos planes nacionales sean efectivos. Planes nacionales de acción son distintos a planes nacionales de derechos humanos. Y la preocupación que yo veo, y esto es con bastante... No quisiera terminar con una nota negativa, pero
vemos cómo las alternativas que se vienen, sea la creación de las figuras de ombudspersons en Canadá, las figuras de puntos de contacto nacional que están establecidos en elementos de la OCDE, son elementos voluntarios. Son elementos que no establecen ninguna garantía a las víctimas de que sus reclamos o que sus peticiones serán tomadas en cuenta. Entonces, si no existen mecanismos que efectivamente generen un cambio social, al final de cuentas vamos a ver que se va a ver un estancamiento en lo que es el régimen de empresas y derechos humanos, pero a su vez veremos cómo las víctimas nuevamente irán a demandar al Estado por falta de acceso a la justicia y falta de mecanismos y recursos claros y directos y efectivos para hacer frente a sus reclamos. Entonces, si el Estado no adopta mecanismos, al final de cuentas será el propio Estado el que se termina respirando, volviendo al elemento de que solamente los Estados son responsables de violar derechos humanos, cuando el régimen de empresas y derechos humanos está pretendiendo ampliar este campo. Pues bien, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.